Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Muy buenas, estamos trabajando todavía con los especiales de fin de año en Cine Garage y Puentes. Nuevamente muy contentos de estar trabajando para todos ustedes, haciendo los famosísimos recuentos de fin de año. Y hoy tengo a un invitado extremadamente cinéfilo, podría decir yo. Estoy muy contento de que Gonzalo Lira esté con nosotros colaborando, que haya aceptado también la invitación para venir a hacer una revisión, que en pocas palabras es de lo que se trata este programa. Entonces, Gonzalo, mil gracias por venir. Amplíanos tu perfil, dinos en qué otros sitios escribes, además de fanzine, qué haces además de cinema tradicional. Me paseo, abro las plumas. Te paseas. Sí, mira, trabajo con el fanzine, soy colaborador ahí, también colaboro con cinema tradicional. Ahora, como bien dices, ¿no? Estoy trabajando aquí en Puentes, eventualmente se me deja ver por aquí. Y bueno, entre otras cosas, la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, y también trabajo en Frente. También, enfrente. Ah, mira, pues ahí somos como colegas. Así es. Espero. No, todavía. Sí, no, saludos a Frente. Pues nada, el programa de hoy yo creo que se va a ir demasiado rápido o se nos va a hacer muy corto porque tiene un formato muy, muy, muy particular. La gente que conozca o que nos haga el favor de leer Cine Garage todos los días o cada semana, todos los días hay publicaciones nuevas, todos los días hay información nueva y distinta, eso se los puedo asegurar. Pero el viernes es un día muy especial porque procuramos sacar críticas de prácticamente todos los estrenos que hay ese fin de semana. A veces nos faltan algunos, ¿no? A veces exageramos y metemos otros que ni siquiera están en cartelera, pero que se pueden ver ese fin de semana. Y tenemos una costumbre que a la gente le ha ayudado mucho de muchas maneras. Escogemos una famosa película de la semana. ¿Qué es la película de la semana? Se me ha querido atacar de muchos lados, ¿no? Porque ¿cómo escoges esa cosa para película de la semana? Voy a aclarar antes de que entremos en materia, no se trata necesariamente de la mejor película en cartelera ni de la película más espectacular. Simplemente se hace una selección editorial de lo que nosotros creemos vale más la pena ver. A veces es una película ultracomercial porque todas las demás son más ultracomerciales. Es decir, si en un mismo fin de semana se estrena Godzilla con Transformers, si se estrena El Hobbit y El Capitán América, pues bueno, sí, la decisión saldría de esas, ¿no? Y yo creo que Godzilla, por ejemplo, tiene un mayor mérito cinematográfico. En consecuencia, frente a esa semana, Godzilla sería la película de la semana. No es que estemos haciendo la lista de lo mejor del año, simplemente cada semana se va escogiendo una. Hubo una, por ejemplo, y ahora procuraremos revisarla, en la que la película de Hayao Miyazaki, Se levanta el viento, coincidió con El planeta de los simios, Confrontación. La segunda parte de esta nueva etapa. Se estrenaron el mismo viernes. Okay. Nos metieron en un problema, ¿no? Porque yo decía, Miyazaki puede que no vuelva a filmar. Es su última película, muy probablemente. Además, es muy bonita película, bla, bla, claro. bla. Por el otro lado, El planeta de los simios resultó ser muy buena película. Tiene todo el sentido del mundo, que esté en cartelera, que se siga haciendo. Y lo único que hicimos fue aflojar las manos y decir, hay dos películas de la semana. Una es Hayao Miyazaki y la otra es El planeta de los simios. Yo solo tengo una duda, Eric. A ver. Porque estuve esculcando entre las películas de la semana y justo, ¿no? Decías esta dinámica, ¿no? De hablar de la película tal vez más llamativa. ¿En qué momento, contra quién venció No se aceptan devoluciones de Eugenio Derbez? No recuerdo en qué momento se... Digo, porque cuando la hiciste no era la película más taquillera de la historia. Pero hasta donde sé, nunca la declaramos película de la semana. Ah, no, entonces solo me la encontré por ahí. Yo creo que te la encontraste en la sección de críticas. Ah, ok. Entonces retiro mi duda. Sí, porque yo la tengo... Ahora, otra cosa. Hay un recuadro en la página de Cine Garage en donde pueden ver las notas más leídas.
Ya. La primera es una nota dedicada a Joaquín Rodríguez, cofundador de Cine Garage, y al cual todavía se le extraña muchísimo. Claro. La segunda nota más leída en toda la historia de Cine Garage es la crítica a No se aceptan devoluciones. Wow. Pero, si te fijas, no tiene ahí el subtítulo película de la semana. Nunca la nombramos película de la semana. Ok. Cosa que sí ocurrió cuando estrenó Batman el Caballero de la Noche y que sí ocurrió cuando estrenó El Crimen del Cácaro Gumaro. Esas sí fueron películas de la semana. Ok. No, la memoria no me da para tanto como para decirte con qué compitió. Tendríamos que revisar los calendarios. Ok. Pero esa matemática, digamos que sí se puede hacer. Fue confusión mía, entonces. Fue una pequeña confusión, pero esa matemática se puede lograr. Bien. ¿A dónde vamos? Nada más y nada menos que a hacer, insisto, esta revisión de lo que en teoría son 52 películas, porque el año tiene 52 semanas, y dejarlas como recomendaciones anuales del sitio. Si ustedes no han hecho sus regalos navideños, posnavideños, de Año Nuevo, de Reyes, o si están pensando en el ya desde ahora, en el Día de los Enamorados, o son ustedes devotos de Doña Sofía Macías y ya están ahorrando desde ahora O no saben en qué gastar su aguinaldo. Exactamente, no saben en qué gastar su aguinaldo, ya están ahorrando desde ahora para el Día de la Madre. En este programa les vamos a dar 52 sugerencias completamente cinéfilas, desinteresadas, que no tienen nada que ver, que no tienen ningún compromiso más que fue la que más nos gustó esa semana. Entonces, te invitamos para que nos ayudes a comentarlas, para ver qué te parecen un poco desde fuera. Obviamente Claro. para mí tienen todo el sentido del mundo, porque yo estoy metido en la página todos los días. Pero si tú desde fuera nos puedes ir dando algunas opiniones, quejas, sugerencias, es justo lo que estamos tratando de... Vengo a quejarme. Exactamente, es justo lo que estamos tratando ahora de encontrar. Entonces, ahí les van las 52 películas, vamos a irnos más o menos rápido porque ya vimos que si le dedicamos un minuto a cada una, este programa se acaba antes de que terminemos la lista. Exactamente. ¿No? Entonces, vámonos rápido. El año 2014 comenzó con el estreno de una película que yo había visto en el festival, me parece que de la Riviera Maya el año pasado o el de Los Cabos. Eso lo tengo confuso. Como hay playas en los dos, ¿no? Y como veo muchas películas y como normalmente uno está dentro del cine. Como sabes que hay playa aunque no la ves. Sí, ¿qué es lo que ocurre? yo en Los Cabos, por ejemplo, nunca he ido a la playa porque ahí hay un par de fiestas. Exactamente, sí, Pero sí, con zapatos. A tumbarme al sol, nunca, ¿no? Entonces, en alguno de esos dos vi Los Colores del Destino, una película que en inglés se llama Upstream Color, dirigida por Shane Carruth. Una película muy extravagante. Que hizo además esta película de Primer, ¿no? Que es como un director muy de culto. Primer en México fue conocida más como en círculos muy cerrados, pero Upstream Color sí tuvo una distribución pequeña, pero la sí, tuvo. sí se vio, sí se pudo disfrutar en pantalla grande. Yo no la he visto, era lo que platicábamos hace ratito, Eric. Yo no he tenido la oportunidad de verla, pero es una de estas películas que me muero y me intriga mucho saber qué es lo que hay detrás de, incluso con ver el puro póster, ¿no? Que a veces eso es muy interesante, ¿no? Como un buen cartel te atrae y te dice mucho de una película. De una película que resulta ser muy enredada, pero no por eso desorientadora. Ok. Es una película que de una muy buena manera te quita la brújula. Y yo eso siempre lo agradezco, ¿no? Que te quiten un poco el chip de la razón y de la lógica y de 2 más 2 son 4. No, aquí les vale, les da completamente lo mismo y te meten en un universo muy oscuro. Yo quisiera recomendar mucho Upstream Color. Qué buen inicio de año, ¿no? Yo Con una creo película que de ese sí, tipo. porque normalmente enero es cuando nos sueltan los estrenos que están ya nominados hacia el Oscar. Exacto. Lo vamos a ver con las siguientes películas en la lista. El Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese, que creo que no merece mayor comentario, a menos que tú Sí, quieras bueno, decir a algo. mí, digo, yo soy creo que era lo que escribía, ¿no? Cuando hablé de Lobo de Wall Street, creo que mi cinefilia se la debo a Martin Scorsese. Fue una de las primeras personas que me movió, como tú dices, la brújula. Vi Goodfellas a los Buenos Muchachos, pues a los 11 años, creo, mi padre me la puso. Y desde entonces, para mí, este evento de ver la nueva película de Martin Scorsese en el día que se estrena en pantalla grande sigue siendo un suceso y digo, como dices, no merece más comentarios, es una película... Sí, que se vende en sí misma. Y en su momento, un poco también por eso la escogimos como película de la semana, en su momento pudo haber llegado a ser la última película de Scorsese. Esos eran los rumores alrededor ¿sí? del estreno del Eso Lobo yo de no lo Wall Street. sabía. Muy poco después de que se estrenó,
él mismo declaró que de no haber sido por Leonardo DiCaprio, él estaría en su casa leyendo el periódico, que él ya no quiere filmar, que le cuesta mucho trabajo. Y eso que tenía él, esta Silence, tenía como en cola, tenía su biopic de Sinatra, que sigue atorada, que no sabemos cuándo va a salir. Ese es el problema que él tiene, que él ya no quiere lidiar con esas cosas. Ok. Él quiere, como lo que es, un genio, llegar y decir cuándo empezamos a filmar. Bien podría y se le perdona, aunque se agradece que siga. En eso está Leonardo DiCaprio, él se está encargando de eso. Él se encargó de levantar el lobo de Wall Street, ¿sí? La siguiente película de la semana, una película alemana bien bonita, Lore, que también la vi en alguno de los dos festivales. Creo que fue la Riviera Maya. La vi en la playa, ya déjalo Sí, así. Kate Shortland hace una historia de una chica en la Alemania nazi, educada bajo el régimen nazi, que de repente ve al final de la guerra cómo su mundo se derrumba y todo lo que le han contado, pues obviamente como todo lo que contó Hitler, es una reverenda mentira, además de una estupidez. Y ella se enfrenta a ese mundo de la posguerra. Esa es la historia de Lore y yo también quisiera recomendarla mucho. Arriba de esa, bueno, la siguiente semana estrenó Inside Llewyn Davis, la película hasta ese momento más reciente de los hermanos Coen. Que como decíamos también, ¿no? Fuera con el micrófono apagado, es lamentable que sea una película que le haya tocado, para empezar le tocó compartir con El Lobo de Wall Street y con American Hustle, cartelera, que eran las dos películas que más ruido estaban haciendo como en el círculo de la gente que estaba viendo películas premiadas. Además de que la película aquí fue distribuida también de una forma pues muy pequeña, muy humilde, discreta. sí. Muy humilde, creo que es más bien la palabra, porque se veía un esfuerzo, incluso se fue muy respetuoso como con el arte de la película, no con el nombre, pero bueno, ese es un tema que seguro tú ya has comentado 1000 veces, ¿no? Lo de las traducciones de los Sí, títulos. claro. No sé ni cómo se llama. Balada de un hombre común, creo que se Fíjate, llamaba. eso hacemos a la hora de escoger también la película de la semana. Si el nombre es demasiado ridículo en español, nos quedamos con el original. Así esté en hebreo. Claro, eso merece una ovación. Que yo no hablo ni una palabra de hebreo, yo lo dejo así porque hacen Sí, claro. cosas aberrantes. Pero Y bueno. eso le pasó a Inside Llewyn Davis. ¿A quién se le va a antojar ver una película que se llama Balada de un hombre qué? Común. Común. Sí. O sea, no, porque además la película no tiene nada que ver con eso. Para empezar, no es un cantante de baladas, ¿no? Es un cantante de folk. En segunda se trata de que no es un hombre común, aunque lo parece. Exactamente. No, que ese es justo el chiste. De eso se trata justamente los Coen, ¿no? No puedes vender una película de los Coen hablando de que vas a... alguien común. Exacto, va a haber personajes comunes y corrientes, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter con las distribuidoras en este programa. Para eso tenemos otros programas. Luego estrenó ella, Hair, la película de Spike Jonze. Una ciencia ficción romantizada, pero no tanto, que a mí me dejó muy contento, pero no sé si la volvería a ver. Yo justamente es mi primera... Mi primera queja. Queja Muy número bien, 1. Ahí muy podemos bien. poner una campanita, ¿no? Ding, ding, ding. Mi primera queja sí es con Hair. A mí fue una película de la que yo esperaba muchísimo. Yo soy muy fan del trabajo de Spike Jonze, de todo su trabajo, ¿no? Desde sus videos, sus comerciales. Pues todo creo que tiene un gran manejo del lenguaje audiovisual. Creo que ha sido un director que generalmente, como decías también, ¿no? Te mueve la brújula, muy parecido como a lo que hace ahora Shane Carruth, de quien hablábamos. Él en un principio con Bing John Malkovich, con El ladrón de orquídeas, hacía estas películas que creías que iban por un lado y de repente te daban una vuelta en en el otro, sí. Y a mí lo que me decepcionó un poco de Hair fue justamente esto, ¿no? Que es como una historia muy contada, pues empieza aquí, termina acá, y la sentí muy tibia como en su comentario y en su crítica, pero al mismo tiempo creo que es una película que busca criticar como la artificialidad del mundo en el que vivimos, y la película se siente artificial, se siente armada a propósito para ello. Entonces creo que ahí es un poco incongruente, y a mí eso es un poco lo que me llegó a incomodar de esta película, además de que Joaquín Phoenix me dio una hueva impresionante. Es que yo la defendería pensando que justo esa es la idea. Ahí sí estamos hablando de un Ok. hombre común. Ahí sí está, porque es común en el contexto en el que está, que es un futuro en el que todo mundo está metido en el universo cibernético, todo mundo está trabajando ahí en la artificialidad, todo mundo está en un planeta donde pues ya no importa destacar. Justo Ok. por eso le perdono yo al personaje ser tan común, tan Tan aburrido, tibio. tan tibio. Claro. Ahí fue donde yo le vi la ventaja. Además de que, aunque me parece una gran interpretación la de Scarlett Johansson con la voz de
no recuerdo el nombre del personaje, bueno, pero de ella, pues. De ella. Creo que sí saca bastante de la película saber que es ella, escuchar su voz, saber que es ella. A mí me sacaba todo el tiempo, además de que la vi en un contexto complicado, ¿no? La vi en una clausura de un festival, en el Festival de Acapulco, que fue incómodo porque la mitad de la sala se fue al principio de la película, la proyección era como muy extraña. Había un ambiente como de que a la gente le estaba dando mucha flojera ver la película. Claro. Y pues eso se contagia, ¿no? Se contagia y más en un ambiente festivalero. Sí, no lo hagas. yo por eso las películas de clausura las veo antes. Chécala, yo te recomendaría que le echaras otro Le doy ojo. otra Sí. revisitada. Va. La siguiente semana estrenó Dallas Buyers Club. Si se fijan, es la semana de los nominados al Oscar. Son los meses en los que México finalmente puede ver a los nominados al Oscar. La siguiente fue Dallas Buyers Club, que tiene su onda, según yo. Tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy malas. Sí, tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy malas. Creo que lo más rescatable es lo más premiado, ¿no? Que son las actuaciones. Creo que de repente sí es un poquito tramposa, como chantajista y busca lo que logra, ¿no? Al final, que es conmover un poco a la fuerza. Pero se perdona y es una película hollywoodense aceptable y perfectamente actuada, ¿no? Yo a esa sí le pediría un poco más de cuchillo, ¿sabes? Que hubiera sido un poco más violenta y más ruda. También me dejó un poco a medias, pero bueno, fue el estreno de esa semana. Sí, era innegable por el trabajo de McConaughey y la carrera que a partir de, bueno, incluso desde un poquito antes, ¿no? Con True Detective y todo este ruido, Magic Mike. Pero la carrera o sea, el cambio en la transformación que se hizo la carrera de Matthew McConaughey a partir de esta película es muy interesante. Sí, nada más para orientarnos, estamos en el estreno del 7 de febrero de 2014, Dallas Buyers Club, o sea, ya llevamos un mes. La siguiente semana estrenó la ganadora en Cannes, La vida de Adele. Esto fue el 14 de febrero, curiosamente, del 2014. Una película que ya venía arrastrando mucho desde Cannes del año pasado, que pasó por Morelia, ¿no? En funciones donde la gente casi... Sí, abarrotadas. Sí, no, la gente estaba sentada en el suelo viendo la película, una película de 3 horas. Sí. ¿No? Entonces fue como el gran estreno de todo ese mes, creo yo. Sí, y que además llamó también mucho la atención porque justo es una película que además no estuvo en el Oscar, no estuvo en el Oscar, pero curiosamente gana el premio en Cannes cuando una de las figuras más hollywoodenses del mundo es director del jurado, ¿no? Steven Spielberg le da el premio, que fue muy, muy llamativo. Creo que es una película igual, ¿no? Muy interesante. También no hay más comentarios, ¿no? Cuando hablas de una Palma de Oro, cuando hablas de alguien que gana en conjunto un premio a Mejor Actriz, por ejemplo, también, ¿no? Estás hablando de una película que trae un pedigrí tremendo y que debe de verse. Con todo y que después surgieron todas las oscuridades, ¿no? Las rencillas entre el director y las actrices, que si las tiranizaba, que si no sé cuánto. Entonces hubo mucha controversia. Pero le pone picor, ¿no? Yo creo que sí. Como Además, Bjork como Von Trier. Exacto, eso está bien verlo en la pantalla. No todos los rodajes son felices, señores, no todos. Antes de cerrar el primer bloque, vámonos rápido con el siguiente estreno, que fue, hasta donde recuerdo, una de las grandes ganadoras del Oscar de ese año, 12 años esclavo. Así es, la sorpresa del Oscar de ese año, ¿no? Fue como el crash de ese año, ¿no? Igual como de políticamente correcta, igual como de tirándole a hablar de los temas que por alguna razón siguen siendo tabú en Estados Unidos y en el resto del mundo también, ¿no? Crash hablaba un poco como de las rencillas y los pleitos raciales, interraciales, y lo mismo, ¿no? Claro. Un poquito más cruda, un poquito más larga también. Una buena película de un director que antes sí había hecho unas cosas, a mí, por ejemplo, Hunger, que es la primera película Hablamos de Steve McQueen, y Shame, que fue, creo que su película no más popular, porque la más popular creo que sí es 12 años la esclavo, más sonada. pero fue la más sonada y la que le dio pase a estar en la ceremonia del Oscar. Exactamente. Pero sí, creo que es su película menor para mí. Sí, es menor, es padre, es menor dentro de su filmografía, pero creo que es muy importante el tema que está tocando él en todas las películas, muy particularmente en el racismo. Recuerdo mucho cuando se estrenó, casi todas estas, ojo, pasaron desapercibidas para la gran parte del público, especialmente esta. La gente se quejaba a priori de que
cómo nosotros mexicanos podíamos interesarnos en un tema esclavista, ¿no? Hablando de los negros. A mí me dio mucha rabia, me provocó mucha rabia que la gente dijera eso, porque les voy a recordar algo antes de irnos al corte. México fue un país esclavista hasta que se independizó. Fue. O sea, bueno, o sea, sí, esa parte de la historia nos toca. También tenemos que revisarlo. Tenemos que aprender de Y somos ella. un país muy racista, o sea que la película era muy pertinente y la dejamos pasar. Vámonos al primer corte y ahora regresamos. Empezó con luz blanca. No era el tipo de destello que describen quienes han estado cerca de la muerte. Era el brillo del foco ahorrador que escupía un poco de verde y azul sobre la mesa. El escritorio estaba limpio, los cajones cerrados. Las personas que laboraban aquí en aquella época, antes de la gran mutación, conocían la importancia de ordenar el espacio de trabajo. De modo que al salir, por las noches, dejaban todo en su sitio. La madrugada de un día hábil, minutos antes de que la ciudad volviera a la batalla de supervivencia. El relato se vuelve confuso en la siguiente escena, pues como ocurre con leyendas de este calibre, distintos protagonistas aseguran haber tenido la idea primigenia. Una versión dice que cansado de ser golpeado con prisa toda la semana, cada semana, el teclado lanzó el primer sonido. En entrevistas posteriores, ha sido el escáner quien asegura haber presentado la iniciativa. Lo importante, como pasa con las colaboraciones, fue que sucedió. Y desde entonces, la realidad es distinta. Dos marcadores fluorescentes decidieron unirse al acto golpeando su cabeza con la superficie del escritorio. Una computadora quiso aportar la tonada de su cerebro encendido en repetición. Tímidas, las cajas de archivo muerto preguntaron si podían unirse. Mostraron lo que eran capaces de hacer cuando tallaban sus barrigas contra el suelo. Los clips se adelantaron hasta la boca abierta del bote lapicero. Una vez juntos, empezaron a saltar. Y aunque les costaba la vida, las hojas de archivo muerto se partían a la mitad para sumarse al sonido. Cuando los trabajadores de la oficina arribaron al lugar, encontraron la cascada de sonido inundando todos los cubículos y la sala de juntas. Quedaron sobrecogidos. Quisieron mostrar a otros el descubrimiento y sus notas. Pronto supieron que la orquesta de artículos de oficina solo podía ejecutar su número en presencia de personal autorizado. Los espectadores debían llevar la identificación con fotografía en un lugar visible durante toda la actuación. Fue así como surgió la tradición de escuchar sus conciertos con el brazo izquierdo extendido, el rectángulo de plástico sujeto por arriba de la cabeza. El gerente internacional de compras de la compañía estuvo a cargo de la logística durante la primera gira. La orquesta visitó primero Guadalajara y Monterrey, luego Los Ángeles y Chicago. Había que trabajar en una oficina para verlos o limitarse a las imágenes agitadas que podía ofrecer la red. Las personas comenzaron a adoptar el código de vestimenta del espacio laboral como un emblema de orgullo. Se le pudo ver, incluso, como disfraz popular la noche de brujas. De esa forma, muchos pudieron decir, esto fue importante y valioso para mí. Escuchaban esa música y algunos humanos comenzaban a preguntarse qué otras ideas, sensaciones y mundos habían escapado a su percepción en medio del trajín cotidiano. Si esto eran capaces de hacer los artículos de oficina, ¿qué podía esperarse de las panaderías, los bares o las tiendas de historietas cuando nadie les miraba? A otros les parecía que una tropa de artículos de oficina capaz de hacer música por cuenta propia no era espectacular. Y seguían su camino hasta la siguiente fotocopiadora, cuyos intentos por atrapar la atención terminaban en un abismo. Puentes de una irrealidad a la otra. Seguimos en el recuento de las 52 películas que Cinegarage declaró como películas de la semana. ¿Qué día fue? El 28 de febrero
estrenó, hablando de nombres raros y malos, Las Vueltas del Destino, que en realidad se llamó August Osage County, de John Wells, con Meryl Streep, Julia Roberts, Chris Cooper e Ewan McGregor. Qué cast. Sí, el casting estaba muy bueno. Yo creo que la película nos quedó a deber algunas cosas, ¿no? Pintaba para un drama muy, muy, muy intenso y como que se le desinfla al final. Como que se le desinfla y como que se le ven ahí las costuras teatrales también, Sí. ¿no? No logra, creo, hacer una adaptación tan acertada al lenguaje cinematográfico e incluso en las actuaciones. Digo, Meryl Streep siempre está bien, pero incluso creo que aquí está un poquito arriba de la raya. Sí. Yo, por ejemplo, de esta película, la que más me llamó la atención fue esta mujer Margot Martindale, creo que se llama, que es precisamente el personaje de la hermana. Esta actriz, lo que llaman los gringos character actress, ¿no? Esta actriz que siempre hace como personajes de secundarios y que en esta película creo que es la más contenida. Yo creo también porque se sabe no con tanta responsabilidad, ¿no? Porque Julia Roberts y Meryl Streep sí tienen un duelo de actuación. Incluso hay una escena muy física. Entre ellas dos, sí. Pero bueno, creo que la película igual, ¿no? Sí es acertada, pero ahí tiene ese detallito nada más. El 7 de marzo estrenó La Gran Belleza de Paolo Sorrentino. Que esa sí la fue a ver la gente, curiosamente. Digo, qué bueno, ¿no? Que vayan a ver películas de otros países que no es Estados Unidos. Nada en contra de los gringos, yo los quiero mucho, pero hombre, hay cine de todo el mundo. Exacto. No sé, tengas que decir algo de La Gran Belleza. A mí La Gran Belleza me encanta. Creo que hay que experimentarla, ¿no? A mí La Gran Belleza me encanta. Creo que ahí sí es una lástima que si alguien nos está escuchando y apenas sabe La Gran Belleza, se la haya perdido en pantalla grande, Claro. porque esta es una de estas películas grandilocuentes, como muy, muy referencial a este cine italiano de la época de Fellini, ¿no? Creo que es la influencia principal, ¿no? Es Fellini, que la cámara manda, ¿no? El cine de Fellini es donde está centrado en la cámara. La cámara es parte de nuestra vida. Exactamente. Bueno, ya luego eso se lo aprendió Godard y de ahí podemos seguirnos, pero justo La Gran Belleza rescata eso, ¿no? Una cámara que está ahí, que no se deja ver, sino que nos deja ver. Sí, y estos personajes también como de la alta alcurnia, snobs, italianos. Hipsters viejos, ¿no? Hipsters viejos. Son hipsters viejos, pero ¿no? curiosamente también hace un poco este comentario, ¿no? Porque mientras Fellini, aunque sí había sátira, aunque sí había crítica, sí glorificaba un poco a veces a sus personajes. Aquí más bien el retrato del personaje es el del patetismo total, ¿no? Como el de la persona a la que ya se le fue el tren. Es la bonita contradicción con el título. Exactamente. Entonces, creo que es una película muy acertada, como decía, muy grandilocuente. Y sí, la palabra que acabas de usar, es una película bonita. Sí. Es una película que se debe experimentar, que se debe vivir. Yo creo eso. Y vamos a empezar con las broncas, porque la siguiente película de la semana fue El crimen del Cácaro Gumaro, que a mí es una película que se me hace incluso importante en la historia del cine nacional, vilipendiada a más no poder durante su semana de estreno. Y ojo, acabó en el top 10 de las películas más taquilleras del 2014. Yo te voy a decir una cosa, a mí también me gustó mucho. A mí me gusta. Yo le tenía mucha esperanza. Yo siempre he sido un gran porrista de Andrés Bustamante, del humor que él maneja. ¿Por qué? Porque creo que tiene unas referencias él, que incluso cuando él tuvo su canal de televisión se dejaban ver, ¿no? Él tiene atrás a Monty Python, él tiene atrás a Benny Hill, él tiene atrás a Mr. Bean, que al final es humor blanco, no es un humor de pastelazo. Bueno, a veces sí es de pastelazo también. Pero el crimen no es tan física. Exactamente. El crimen es una comedia muy verbal, de hecho, es una comedia muy platicada, muy de situación. Muy de situación y de homenaje también, ¿no? Aunque hay una escena que sí es comedia física, el resto de la película no se mete tanto ahí. Cuando se cae la marquesina, ¿no? Sí, y luego cuando queman el barco casi al final de la película, el del pirata, son las únicas dos partes donde la comedia se vuelve física. Todo lo demás está muy contenido, según Claro. yo. Y además es una comedia muy mexicana. Completamente mexicana. Las bromas son muy mexicanas. Y creo que eso fue lo que... Es que es muy triste, ¿no? Porque creo que eso es lo que le incomodó al público. Vivimos lamentablemente como un malinchismo ahí muy extraño, Sí. en el que a la gente le cuesta trabajo aceptar cuál es su humor, ¿no? Que después, hace rato hablábamos de no se aceptan devoluciones, solitos sí, le sale el chirrión por el palito, pues, pero este es el humor mexicano, el humor que ha perdurado
el humor inteligente. De verdad es un humor muy inteligente sí, y muy cultivado. Yo creo que sí, y además son nuestros temas. O sea, si a alguien le dolió que se tratara al público de la manera como se le trata al crimen del Cácaro Gumaro, perdón, así nos portamos muchos en el cine. Exactamente. Y así vamos muchos al cine. Es un tema, no vamos a abundar ahí. Que además tenemos una experiencia ahí, creo que en común, justo hablando de Los Cabos hace rato, Ajá. de la gente que habla en los cines. Ah, bueno, sí. No, yo solté un par de zapes. Ahora, ahí sí me acuerdo dónde fue en Los Cabos. Le solté un zape a un chico de una secundaria que luego resultó ser fan de Cine Garage, entonces seguramente nos está escuchando. Entonces seguramente le diré que si vuelve a hablar en el cine le volveré a dar un zape. El siguiente estreno también fue controversial, Noé, la película de Aronofsky. ¿Por qué controversial? Porque la gente dijo que no era históricamente preciso. Porque la Biblia es un Porque la libro Biblia históricamente dice, yo no preciso, sé cuánta gente ¿no? ha leído el apartado del diluvio, yo no. O sea, ¿Y a cuántos les consta además que es ¿qué una se historia pasó? real? Ahora, ¿no? a mí lo que me pareció importante de la película es que justo por quitarle ese tono divino, catequizante, se hace un mensaje más universal. A mí, yo es una película que no he visto. La tengo ahí, de hecho ya la tengo Chécala, en tiene su Blu-ray. onda, tiene su onda. Le tengo muchas ganas. Y un amigo mío al que le tengo mucho respeto, también muy cinéfilo, el director de la muestra donde yo trabajo, me la recomendó mucho y justo era... Fíjate que eres la segunda persona que me dice eso. Se le quita este tinte bíblico Sí. y se demuestra cómo además, era lo que él me decía, las historias de la Biblia al final son historias humanas, Sí. a las que se les da este toque de fantasía pues para que se vuelvan más Pues universales. más universales, exactamente. Entonces la gente que cree que tiene esa religión, cualquiera de la que salga de la Biblia, que no es nada más la católica, es otro señalamiento que quiero hacer. La Biblia es fuente de varias religiones, no le pertenece únicamente a los católicos, pero bueno, si yo fuera de esa religión, si yo perteneciera o practicara esa religión, estaría orgulloso de que mi mensaje se universalice. Claro, a se la, puede gente aterrizar. a la gente le dolió mucho eso. No lo alcancé a comprender jamás, nunca. La siguiente semana se estrenó Renoir. Ya estamos en el 28 de marzo del 2014, una película de Gilles Bourdos. Una película que justo nos cuenta el paso entre el final de la época dorada de la pintura y el comienzo de la primera época dorada del cine, ¿no? Un paso entre los Renoir, digamos, el padre pintor y el hijo cineasta, a través de una historia donde poco a poco uno deja de ser y el otro comienza a sobresalir. Se me hace una película muy interesante que, viendo las fechas, creo que llegó a propósito del famoso Tour de Cine Francés. Muy probablemente, Que sí. presenta primero una selección de 7 o 9 películas y luego, conforme el año va caminando, las van soltando poco a Qué poco. interesante que sea de esta transición del padre al hijo. Yo justo me llama mucho la atención, el Museo Sumaya aquí solía tener un retrato que hizo Renoir padre a Renoir hijo. Sí. Incluso se hizo un ciclo de películas de Jean Renoir para despedir el cuadro cuando se vendió, pero bueno. Acabas de contar el final de la película. Pero como es de hace más de un año, no importa. Los spoilers se valen. Bueno, es una historia además que ocurrió. ¿no? Además, Digo. es como si dijéramos, claro, Noé se salva en el diluvio. Spoiler, no hay spoilers en las historias de la Biblia. Exactamente. Todos sabemos en qué van a acabar. El 4 de abril se estrenó Los insólitos peces gato, una película que también traía muchísimo ruido desde atrás y creo que se lo merecía. No sé si la pudiste ver. Sí, me gustó mucho precisamente. Venía con mucho ruido la película. Yo la fui a ver un poco escéptico y salí conmovido. Creo que es una película que funciona muy bien. Creo que es un cine mexicano, una vez más, que no se estaba haciendo. Creo que ya llevábamos años estancados en este cine de lo podrido, de lo oscuro. Y digo, no se trata tampoco de querer tapar el sol con un dedo, pero hay historias bonitas y al final es una historia que también tiene drama, que también tiene su... Al final es una película de dureza, ¿no? Es una película que empieza con la enfermedad de una de las protagonistas. Exactamente. Y una vez más, sabes que esa protagonista no va a sobrevivir lo que te están contando. O sea, y eso hace más doloroso este viaje. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que los personajes se empiezan a encariñar entre ellos, uno se encariña con los personajes. Exacto. Entonces es muy doloroso y creo que es parte de lo que funciona de la película, ¿no? Que es lo que yo le reprocharía, por ejemplo, a No se aceptan devoluciones, sin decir spoilers, pero que aquí sabes hacia dónde va la película y eso es más fuerte, es más tenso, Claro. es más triste. estás de alguna manera jugando con más verdades. Exactamente. La siguiente película creo que quedó alta en la calificación del año pasado en lo mejor de
de la lista de lo mejor de Cine Garage. La pusimos el año anterior porque se vio en el Festival de Morelia, La Jaula de Oro, que es una película también muy oportuna para el momento que estamos viviendo. Es una película que se necesita ver y revisar. Diego Quemada Díaz hizo un gran trabajo. Y no sé qué más agregar de La Jaula de Oro que no se haya dicho. Ha ganado tantos premios en tantos lados y se ha visto en tantos cines que no sé si hay algo más que decir más que véanla. Exacto. A mí hace poco alguien me reprochaba por Twitter, por ejemplo, ¿no? Porque la incluí y también estaba por ahí Los Peces Gato en una mención especial, pero en un listado de lo mejor del cine mexicano, y me decían como, claro, ¿no? La pones porque está premiada por todos lados. Bueno, pues por algo está premiada, sí, ¿no? O sea, no se puede equivocar tanta gente, pero además es una película que, retomando lo que decía hace rato de Los Insólitos Peces Gato, ahí sí toca un tema fuerte, ahí sí toca un tema oscuro, ríspido, pero lo toca tan bien, lo toca de una forma tan elegante, tan discreta, sin morbo. Sin querernos tomar el pelo, ¿no? Exactamente, sin chantajearnos en ningún momento y mostrando las cosas como son. Y digo, dependerá de la sensibilidad de cada quien, pero toca por diferentes lados y a diferentes niveles. Habrá quien es más sensible, que salga pues muy, muy movido de la película. Y los menos sensibles, de todos modos, ahí se está hablando de un tema y se les está poniendo enfrente a las personas. Un tema que además sigue pendiente en la agenda mexicana política y social. Para los que dicen que hablar de cultura es frívolo en estos momentos, yo creo que no. Ya hicimos 3 comentarios sociales. Y podríamos seguir. El Exacto. cine, a final de cuentas, acaba reflejando mucho de las inquietudes y los problemas que venimos cargando todos los días. Yo eso siempre lo diré. Así hablemos del Crimen del Cácaro Gumaro o de La Jaula de Oro o de Los Insólitos Peces Gato, ¿no? Son temas que a veces de una manera, a veces de otra, se están platicando, se tienen que comentar, tenemos que vernos en nuestros espejos. Claro, es parte de lo que hace, justo retomando también, por ejemplo, La Gran Belleza, ¿no? Sí. El cine italiano burlándose como de esta postura que tiene el propio cine italiano de sí mismo, ¿no? De tenemos que ser grandilocuentes, pero ¿por qué? ¿Por qué vivir en el pasado? ¿No? Y tenemos que ver hacia el presente, y creo que estas películas, estas dos de las que hemos hablado, son muy acertadas. Y vienen más, ¿eh? Sí. La siguiente semana se estrenó El extraño del lago, una película de Alain Girauldre. Mi francés es pésimo, fatal, insoportable, pero a mí me pareció un thriller extraño, muy luminoso, en cuestión de fotografía, ¿no? Yo, a pesar de que se veía todo, los personajes optaban siempre por esconderse en tercer, cuarto plano, y eso se me hizo interesante, ¿no? Y es una película violenta sin ser obvia. Eso fue lo que me agradó del Extraño del Lago. No sé si la pudiste ver. Yo El Extraño del Lago no la vi tampoco. Es una de esas películas también de la que todo el mundo me ha hablado, ¿no? Como Upstream Color, a la que le traigo muchas ganas. Por ahí la tengo también ya reservada para verla. Entonces, no me cuentes más, porque creo que además esta sí es un thriller así. Es un thriller muy denso. De entrarle Sí. denso y no saber mucho hacia dónde va, ¿no? Un thriller desnudo. Todo mundo anda encuerado toda la película. Entonces Ok. es un poco inquietante, que de eso se trata. Que además también creo que ahí sí, digo, porque a pesar de que hay películas que no llego a ver, pues cuando nos movemos en esto sabes, ¿no? Los comentarios, sabes de qué se tratan. Creo que hay algo que me llamó la atención y que ese es un plus, haciendo del comentario social, ¿no? De México. Creo que es aplaudible que una película con una temática homosexual, que según tengo entendido es muy gráfica, haya tenido el éxito y la aceptación que tuvo esta película. Sí, la Creo gente, que se habla esta bien. sí la fue a ver la gente. Exactamente. La Cineteca tuvo mucho que ver ahí, ¿no? Ellos aguantaron la película como para que se comunicara lo que pasaba ahí, la gente acudió en respuesta. Luego damos el salto con Sí. la inauguración casi del verano. El verano este año se inauguró el 17 de abril. Así se las pongo. El sorprendente Hombre Araña 2. No recuerdo con qué compitió, pero esa semana fue Debe la haber película. sido pésima semana. Esa semana fue la película que más pertinente nos pareció. Una película que además, he de ser muy honesto, no me aburrió ni un minuto. Y mira que para que esté unos 142 minutos viendo al Hombre Araña, yo creo que algún mérito debe tener. Yo sí le reconozco algunas cosas. No es aburrida. Es una película que finalmente está sacando al superhéroe de la figura de lo invencible y que tiene cierta idea, ¿no? Te está dando cierto subtexto muy ligero, muy sutil, porque no quiere ser otra cosa que una película de matiné. Y encima de todo eso está Emma Stone. Yo no le vi problema a la hora
Insisto, no sé con qué compitió esa semana, pero yo no me quejaría de que el sorprendente Hombre Araña esté en una lista de sugerencias. Bueno, creo que 52 películas. Creo que el problema con el sorprendente Hombre Araña 2 es el problema que yo siempre he tenido con el Hombre Araña en general. Y con Superman también, ¿no? Creo que son superhéroes pues muy ñoños, muy básicos, muy old fashion ya, ¿no? Que no cuesta trabajo adaptarlos. A pesar de que, por ejemplo, la primera parte del sorprendente Hombre Araña me gusta mucho. Creo que ahí tiene que ver las actuaciones. Andrew Garfield, Emma Stone. Aquí creo que quisieron hacerla demasiado grande. Le sobran villanos. Le sobra ahí una secuencia inicial en la que está metido muy a fuerza Paul Giamatti. Y al final también. Sí, al final también. Es casi la misma secuencia. Exactamente. ¿Sabes por qué le perdono eso? Porque no es tanto culpa de la película, es culpa de las ambiciones de Marvel que a través de esa película te quieren vender otras 4 que todavía no han hecho. Es que justo es a lo que iba. Creo que ahí el problema es del superhéroe, además en conjunción con este plan maestro de Marvel de recetarnos películas hasta ad infinitum. Claro. O sea, ahorita hasta el 2019 2018 ya están listos. Está listo todo. Entonces, eso se vuelve incómodo porque incluso como espectador te sientes atado. Te sientes atado a algo que ni siquiera existe, ni siquiera sabemos en qué va a estar el mundo en ese momento, ¿no? Entonces es como absurdo hablar de ello, pero bueno, sí, es un blockbuster, como dices, es una película de matiné, para chavitos sobre todo, muy adolescente. No aburre. Sí, saludos a Emma Stone. La siguiente película, El Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson, que ahora a final de año está entrando a prácticamente todas las listas de lo mejor del año. A mí me gusta Wes Anderson, pero me quedo en me gusta. O sea, no es mi director favorito, es demasiado nítido para mí. Okay, yo soy de cine más sucio, yo soy más de cine del On the Upstream Color, por ejemplo. Entiendo por dónde vas, pero, o sea, sin embargo, creo que, y sobre todo viniendo de Moonrise Kingdom, que a mí me parece insoportable película, y a mí me gusta mucho Wes Anderson. También estoy de acuerdo, por ejemplo, mi película favorita es Royal Tenenbaums de Wes Anderson, porque creo que es la que toca temas más oscuros, como de familia, es más incómoda, densos, ¿no? Es más incómoda, exactamente. Pero creo que es muy justo que esta película esté en todas las listas, porque es su película más redonda, su película más ambiciosa. Hablando en términos de cast, que él siempre hace como estos ensambles corales de cast, es la más atinada. Creo que todos están en su punto, nadie está sobrado. Y logra, además de que es su película más violenta, creo que es la primera vez que se disparan armas, por ejemplo, en una película de... Que ya para él es muchísimo, de Wes Anderson, ¿no? Ya para sí, una película de Wes Anderson. No, en El Fantástico Señor Zorro... ¿Es de él? No. Sí, Fantastic Mr. Fox, claro. Ahí había un par de pistolazos, ¿no? Pero contra el zorrito, ¿no? Entonces, para el mundo de Wes Anderson eso es demasiado. Sí, es demasiado. Pero bueno, demasiado. Creo que es acertada la elección. Igual estoy de acuerdo con que el cine de Wes Anderson... para mí es como un vaivén. A veces veo una película de Wes Anderson y me encanta. Depende de en qué humor te agarre. Pero pues por lo visto, Eric, eres un poquito menos... menos colorido en tus gustos. Sí, no, yo soy muy oscuro, la gente lo sabe. César Chávez fue el siguiente estreno, un buen intento de Diego Luna, un buen tema, una película que una vez más había que hacer, pero creo que se le barrió al final, ¿no? Al final me dejó un poco decepcionado. Exacto. Luego Las Horas Muertas, una película que a mí me gusta mucho, que también vimos en el Festival de Morelia de Aarón Fernández. Una película que habla en sus silencios y se mueve en sus tiempos muertos. Es una película muy interesante. Sí, discreta, chiquita. Creo que sus ambiciones... muy bien actuada. Muy bien actuada. Este chavo Cristian Ferrer, a mí me parece uno de estos talentos jóvenes en México, que además es difícil como seguirle la pista a actores que son niños actores y empiezan a crecer y mantienen ese talento. Este chavo tiene toda una película encima, una película donde además él se ve involucrado en situaciones incómodas, en situaciones difíciles, y la película es maravillosa, ¿no? A mí me gusta mucho, creo que es de estas joyas chiquititas que además se agradece que en México ya estén empezando a tener también una distribución pues mediana. Claro. Se habla de que ya hay espacio para pues diferentes escalas de cine en este país. Vamos a hacer el segundo corte y vamos a meterle velocidad porque vienen películas muy pesadas. Ahorita nos oímos.
Porque la cosecha de letras nunca se acaba. Un libro para el fin, con Eduardo Limón. Todos los martes, nuevo episodio a las 10 de la mañana. Puentes.me. El principio y el final de un puente son relativos. Dependen de la orilla por donde el viajero inicia el camino y la dirección a donde quiera llegar. Puentes. Televisión bruta y estimulante. Conecta la TV. Una celebración de lo último. Con Chema Solari. Todos los sábados a las 4 de la tarde. Puentes.me. Considerando la minúscula posibilidad de que cuanto sabemos esté mal. Puentes. Ahora sí, vamos a la última parte del conteo, que no vamos ni a la mitad del año, pero bueno, se estrenó Berberian Sound Studio, una película que yo pondría en el mismo anaquel de Off-Stream Color, ¿no? Una película que apunta al giallo italiano, que se mete al terror, que se mete también al cine de fantasía, que nos mete en mundos que no comprendemos, y justo lo padre de este tipo de películas es que no entendamos nada. El cine y el arte en general no siempre tienen que dar respuestas, y creo que Berberian Sound Studio es una muestra de ello, ¿no? De acuerdo. Luego estrenó, ya estamos en el 6 de junio, Los Canallas, una película de Claire Denis, también violenta, también oscura y también un poco laberíntica. Sí, un poquito ahí como con dejos de film noir y de cosas de este tipo, ¿no? Claire Denis, que es ya una directora pues consagrada, ¿no? Y la película tiene ahí, justo mencionas Berberian Sound Studio, que tiene un poco de misterio y del giallo italiano, ahí también tiene como unos jueguitos padres. Es una película padre. Muy francesa, muy padre. Francesa. Luego estrenó El Mejor Postor, una especie de thriller amoroso con Geoffrey Rush, uno de mis actores favoritos. Película italiana, La Migliore Offerta se llama, de hecho. Entonces, De Tornatore. De Tornatore. Yo creo que también fue una muy buena apuesta. Chéquenla, no es nada difícil de conseguir. Y entramos ya casi de lleno al verano, porque el siguiente estreno, una película que de hecho se ha discutido si entra a lo mejor del cine del 2014 en la lista final de Cine Garage, Cómo entrenar a tu dragón 2. Apuesta de animación decente. A mí la primera me dejó muy contento. La primera me fascina. Esta segunda no se queda tan atrás, no le llega, pero no se queda tan atrás. Luego tenemos Volando Bajo, apuesta mexicana. ¿Pudiste ver Volando Bajo? No pude ver Volando Bajo, y de hecho, si me están escuchando en Beto Latam, Gómez. en Latam se las debo, porque me invitaron mucho y por ahí no cuadré. Y es una película a la que le tenía ganas. Beto Gómez tiene una filmografía que a mí me resulta interesante, aunque siempre estoy esperando más de él y más de él y más de él, y siempre me deja como... Y eso es justo lo que pasa con Volando Bajo a la buena. O sea, no, parece que la película va a explotar en este gran drama musical. Se queda a la mitad de eso, pero cumple su cometido. Yo creo que es una película interesante. Es comedia, ¿no? Además, es creo. comedia musical, diría yo, porque hay números musicales ahí insertados. Se discutió con Roberto Fiesco en estos mismos micrófonos si la película era un musical o no. Él dijo que no, yo digo que sí. De cualquier manera, véanla. Lo siguiente que se estrenó en México fue Vamos a jugar al infierno, una película que el FICUNAM ya nos había regalado y que llegó después, Sion Sono es el director, a la cartelera comercial. Que llega con la espada desenvainada, pasa sacando tripas y lo deja uno además satisfecho con ello, ¿no? Es un baño de sangre, es una oda al cine, además, es un homenaje al cine increíble, desde una estética hiperviolenta, hiperestilizada, pero fascinante. A mí esta película me dejó con el ojo cuadrado. Es como si Tarantino tuviera varicela. Así que en fiebre, Tarantino en fiebre, así sería Vamos a jugar al infierno. La siguiente semana, estamos ya en el 11 de julio, se estrenó Clip, una película serbia de Maja Milos, muy particular, muy de esta generación, hecha con las texturas que los llamados millennials se encuentran en teléfonos, en YouTube, en computadoras, en cámaras digitales, va cambiando de texturas. Una película que más que juzgar, que fue donde la gente la castigó, está mostrando cómo se desenvuelven ahora los chavos, ¿no? Con su propia sexualidad,
su propia experiencia de la sexualidad y el propio valor que le dan a su sexualidad, que obvio no es igual a la nuestra. Tampoco se espanten porque el mundo cambia. Es una película interesante, pero yo sí también le tengo ahí un reproche que de repente siento que el juicio que se hace hacia el personaje principal es un poco como de tía mexicana, así como de tía espantada. Es que yo no vi ese juicio, fíjate, yo lo veía pues, como se ve a la gente del otro lado de la banqueta. Son ellos y yo soy. No, nunca sentí que la juzgaran. Pero bueno, es una película importante, además viene de un país donde sí llama mucho la atención que esta película se esté haciendo, ¿no? Entonces creo que ahí está su mérito principal. Aunque ya habíamos visto Kids. Sí, no, ya habíamos visto Kids, pero sí son diferentes. No estaría mal una doble función de esas dos. Julio, el 18 de julio, otra película que la gente no quiso entender. Clint Eastwood entregó, yo creo que un peliculón en Jersey Boys y la gente no la quiso ver. Un musical con toques ahí como de Scorsese. A mí también me encantó, me pareció una de las mejores adaptaciones de un musical de Broadway al cine. Es acertada, es cálida, es familiar además. Es dura al mismo tiempo. Es dura, es violenta, es triste. Y sobre todo creo que logra, por ejemplo, cuando yo tuve la oportunidad de ver, yo conocía poco de este grupo, ¿no? De los Four Seasons. De los Four Seasons. Y salí y se la platiqué a la mamá de una amiga y su mamá me decía como, wow, me muero por verla, porque entonces creo que logra muy bien eso, ¿no? Creo que a un público joven te atrapa porque la historia es interesante. Clint Eastwood es un maestro detrás de la cámara. Es nuestro abuelo favorito. Y al final a este otro público que es más contemporáneo de esta música, pues es un jalón al pasado padrísimo. Exacto. Porque el diseño de producción es increíble. Exacto. Luego vino la Semana de la Controversia con El planeta de los simios, Confrontación y Se levanta el viento de Hayao Miyazaki, que ya comentamos. No sé si tengas algo que agregar de alguna o de las dos. Nada más mandarle un saludo a Aureli que escuché. No, perdón, pero ella no habló del planeta de los simios. Es que estaba escuchando tus programas. Ella no estuvo en el planeta de los simios. Ella estuvo en Éxodo. Pero creo que también le gustó el planeta de los simios. A mí, yo justo la vi porque es de las que no había visto y que tengo y la vi hoy. Muy bien. Me gustó mucho el planeta de los simios. Me parece muy bien. Es una gran película. Luego vino Tom en el granero del famoso Enfant terrible. Te digo que mi francés es muy malo. Javier Dolan. Que yo no creo ni que sea tan infante ni que sea tan terrible, pero de que hace buenas películas, hace buenas películas. Y Tom en el granero estaría en una función doble con El extraño del lago. Ok. Sí, yo creo que por ahí podríamos armar también un pequeño cineclub. Y que además Tom en el granero es el antecedente a lo que viene ahorita con Dolan, ¿eh? Porque ¿con Mommy? Con Mommy se está hablando mucho de que viene Mommy, y creo que sí se le debe mucho a Tom en el granero, porque aunque la filmografía de Javier Dolan, a pesar de que tiene 25 años, ya tiene 6 años recorridos. Y ya ganó un Cannes. Como director y ya ganó en Cannes. Creo que Tom en el granero fue la película que oficialmente lo presentó a un público internacional y además mexicano, principalmente. Aquí en México, justo platicándote de lo de la muestra de cine con perspectiva de género, estrenamos Lawrence Anyways en pantalla grande, nunca se había visto aquí en pantalla grande. Acababa de pasar Tom en el granero, te estoy diciendo, la pasamos en septiembre, y lo mismo, sala llena, gente en el piso, todos muriendo por Javier Dolan, y bueno, en Los Cabos, ¿qué te digo? Sí, no, en Los Cabos fue todo un suceso ver Mommy. Échenle un ojo a Javier Dolan, cualquier película, y aunque creo que hay que verlo a él en orden cronológico. Ese es otro tema. Sí, hay que ver su crecimiento. Luego estrenó el 8 de agosto el pasado de Asghar Farhadi, una película coproducción Francia-Italia, que también la gente parecía que no le iba a hacer caso. Al final le dieron la vuelta y acabaron checando. Yo creo que era una muy buena apuesta en la cartelera cinematográfica, ¿no? Y lo mismo, yo creo que también tuvo ahí que ver la de su película anterior, ¿no? Una separación. También llegaron muy pegadas y este público, que además creo que en México sí se está empezando a hacer público poco para a este poco, tipo de cine. Ahí vamos, y hay esperanza. Este público
ya sabe, ya identifican directores, ¿no? Ya identifican quién hizo qué, entonces sí funciona, que era lo que antes no pasaba, creo que en la época pre-internet, ¿no? Era muy difícil como ligar, y más si aquí le ponen un nombre distinto a la película y se comen el crédito del director, y si los actores no son conocidos, pues también hasta le cambian el póster. Entonces, creo que ahí sí es un acierto de la era del internet. La separaron 2 años y creo que aquí incluso solo 1 año. Solo 1 año, sí. Entonces sí creo que ahí tuvo que ver eso. Luego vino otro golpe al abdomen duro y directo, El gigante egoísta de Clio Barnard, una película durísima, envuelta de una manera muy cálida y muy carismática. Parece que no, pero la película es, así como se los digo, un golpe durísimo al abdomen, una exploración muy densa de las motivaciones humanas a través de una historia muy, muy pequeñita. Entonces, ahí se las dejo con el gigante egoísta. Otra mexicana. Bueno, de hecho vienen 2 mexicanas pegaditas en la lista. Guten Tag Ramón, la primera. Guten Tag Ramón, que una vez más, ¿no? Cristian Ferrer. Tiene 2 en esta lista. Tiene 2 en esta lista. Está tremendo. Yo no sé cuánto influye a él en lo que escoge hacer. Pero pues si él influye, tiene un ojo tremendo. Sí. Ya hablamos de Guten Tag Ramón aquí también. Luego vino el documental H2OMX, que lo escogimos justo porque era un documental, porque era un tema que también tenemos que ver. Y independientemente de eso, creo que cinematográficamente incluso tiene sus propuestas. No está hablando de otra cosa más que por qué puñetas hicimos una ciudad encima de un lago y por qué queremos seguir viviendo como se vivía hace 40 años. Hay que cambiar los hábitos de vida. Toda la cultura del agua que ahora estamos rescatando viene apoyada por teorías como las que plantea H2MX. Sí, película importante, ¿no? Muy importante. Luego una rareza que a mí me llamó mucho la atención. Vicky y Flo vieron un oso. No sé si pudiste checarla, de Denise Vicky Coté. Flo no la vi. Hablando de perspectiva de género y todo aquello, aquí hablan de una pareja de chicas que en algún momento se enfrentan con una realidad que creían que el mundo ya había rebasado. Okay. ¿No? Así se las voy a dejar. Okay. Es una muy buena apuesta también. Es una película un poco como El gigante egoísta, aunque no pega tan duro, que parece que no te va a meter la navaja y cuando menos lo esperas, ya traes la navaja en el costado, ¿no? Y justo un poco el nombre tramposamente apunta hacia allá. Parece que está hablando de un mundo cálido, sí, fantástico. Sí, y no, es todo lo contrario. El oso es real. Okay. No se la come ningún oso, no quiero decir que las ataque un oso, pero sí, digamos no es instinto con Anthony Hopkins. No, pero los osos tienen que ver, aunque no aparezcan. Luego apareció Cantinflas, que a mí no me encantó, pero una vez más, esa semana calificó como la película de la semana. También quedó en el top 10 de las películas mexicanas más taquilleras del año. Yo ahí sí estoy completamente en desacuerdo y es donde de repente el público al que le tienes fe porque llenaron el pasado, porque llenaron otras películas, de repente dices, wow, ¿cómo pudo haber funcionado de esa forma esta película? Aunque creo que se esperaba un poco más del éxito de Cantinflas, pero me parece una película que hace caso omiso a una parte que a mí me parece muy interesante de Cantinflas y que ahí también está el comentario social, ¿no? Como sí. cuando Cantinflas se alinea al poder, bueno, Mario Moreno, y lo deja. El personaje y el actor. El personaje eso, y el personaje. Es lo más grave de todo. De hecho, el personaje del peladito desaparece por completo. Eso es lo más grave de la historia de Cantinflas, que se alinea él de manera personal. Exacto. Y él de manera con su personaje. O sea, sus personajes empezaron a hablarle a la gente de los beneficios de vivir bajo un sistema como el que estaba manejando el PRI, que parece que no ha desaparecido. No, parece que no. ¿No? Y bueno, y una película que creo que ahí sí llama mucho la atención la actuación de Oscar Jaenada, aunque también está el reproche de por qué habla como Cantinflas cuando es Mario Moreno. Sí, exactamente. Pero eso es culpa del director, yo creo. Eso es culpa del director. Y bueno, muchas cosas son culpa del director, que es una película que se siente apresurada, sí. como con prisa por contar muchas cosas y nunca ahonda en nada. Yo creo exactamente lo mismo. Bueno, la gran ventaja es que la gente la fue a ver. Buena o mala, siempre lo he dicho yo a través de Cine Garage, prefiero que las películas existan a que no existan. Exactamente. Luego estrenaron Los Box Trolls, película animada impresionante, ¿no? Con un reparto en inglés también muy, muy sólido que creo que en México no se pudo ver en inglés. Un reproche a la distribuidora. Los Box Trolls es una muy buena película de animación. Me la debo. Chécala, te va a gustar. Luego vino El Justiciero, esas rarezas que aparecen en Cine Garage de repente, como diciendo, este cine a la antigüita,
¿no? El famoso justiciero empistolado a la Charles Bronson que de repente decide rescatar a una prostituta guapísima a la cual su lenón explota de la manera más insoportable. Eso es El Justiciero, tal cual. Tiene un final un poco descabellado, pero creo que como película de acción, que yo nunca le diré que no una película de acción, funciona muy bien. Claro, no, tampoco se trata de ser exquisito toda la vida, ¿no? Hay No. películas de acción que funcionan muy bien. Y además este director, Antoine Fuqua, que No es nada malo. tiene ahí un buen pedigrí, ¿no? Tiene una película, además con su actor fetiche, ¿no? Denzel Washington, y a quien le dio este Oscar histórico, Sí. el por día de entrenamiento, ¿no? Exactamente. Luego vino lo que para mí es una de las mejores películas del año, Perdida, de David Fincher. Divertida película, ¿no? Super thriller, del cual sí no les podemos decir mucho. No. Creo que cualquier cosa que les digamos sobre la historia se las echamos a perder. Y lo que les digamos sobre la factura de la película también ya es predecible porque David Fincher creo que lo único que hace es mejorar. Sí, yo nada Es muy más diría, impresionante. espérenla en los Óscares. Sí. Luego, La hija de Moctezuma, otra película a la cual la gente atacó y atacó y atacó, y para muestra están los comentarios dejados en Cine Garage. Yo diría lo mismo que del crimen del Cácaro Gumaro. Es una película que habla de la situación política y social en México en su nivel, en la comedia del absurdo. ¿De qué trata La hija de Moctezuma es una historia muy sencilla. La India María es descendiente directa del emperador Moctezuma, pero el país está tan mal que en algún momento Moctezuma regresa en espíritu y le dice, si tú quieres salvar al país de la mierda en la que estamos sumidos, tienes que ir a rescatar el espejo de jade de no sé dónde y llevarlo a no sé cuánto. Esa es la historia. Y alrededor de ella hay toda una comedia, ahora sí, muy física, muy del absurdo, muy de la India María, con apuntes políticos, con apuntes sociales, con apuntes históricos incluso, muy finos, que creo yo incluso le faltaron a La dictadura perfecta. Wow. Que es justo la siguiente película que estrenó a la siguiente semana, que acabó comiéndose a La hija de Moctezuma. Acabó comiéndose a todo el todas. mundo. Es la película taquillera más taquillera este año. En México. Que a mí me parece un poquito sobrada de tiempo. De repente se le va un poquito de las manos, pero creo que tiene que ver mucho con la ambición que tiene Luis Estrada. Yo escribía justo enfrente que yo a veces no sé si Luis Estrada es oportunista o es cínico o es las dos. O es un visionario. O es un visionario, pero cualquiera que la sea nos encanta cómo trabaja. Creo, me atrevo a decir, el director mexicano con mejor factura en cuanto a fotografía. Digamos que lleva mejor rating, ¿no? Tiene muy buen rating y creo que lo que más destaco de esta película sí fue la fotografía. Las actuaciones, aunque son medio irregulares, hay unas ahí que sorprenden. A mí, por ejemplo, Alfonso Herrera me parece que está muy bien, que está muy acertado. Y bueno, la película ya se ha hablado demasiado de la película. Lados. Entonces, ahí está. Luego viene la temporada de Morelia. Morelia Exacto. empieza en la primera o segunda semana de octubre, aunque el año que viene va a ser en noviembre. Y todas las películas varias películas que pasan por Morelia, luego llegan a la cartelera comercial, entre ellas Nubes de María, de Olivier Assayas, una película que a mí me gustó mucho, Juliette Binoche, haciéndola de Juliette Binoche a la buena. Exacto. Es decir, su personaje le pide eso, su personaje le pide ser un poco como ella. Y que además trae a Kirsten Stewart haciendo un personaje que llama la atención porque creo que ya se termina de sacudir el estigma. Twilight. Sí. Y yo creo que lo hace muy bien, la verdad. Es buena actriz. Es buena actriz. Ya yo la recuerdo en Into the Wild, en varias cosas, cuando ella empezaba y prometía mucho. Y digo, sí, se vuelve odiosa, pero pues también hay que entender que ¿cuántas películas de Twilight se aventó? O sea, Claro, obvio vas a odiar a alguien 15, que viste ¿no? año tras año. Y ahora tras viene año. la precuela, la van a rejuvenecer para hacer la precuela de Twilight. Va a ser una cosa muy bonita. No, bueno, qué padre. Luego, yo creo que uno de los trancazos del año, Birdman, de Alejandro González Iñárritu, de la cual también se ha dicho mucho, y una vez más creo que es una película que hay que experimentar. Sí, una película que hay que experimentar, que es un comentario muy oportuno hacia el cine actual, hacia la carrera de Michael Keaton, hacia la carrera del mismo Iñárritu, Sí. ¿no? Porque habla de esta figura de la celebridad cuando ya es un cartucho quemado y regresa y quiere hacer algo distinto y todo el mundo apunta a que no va a funcionar, ¿no? Y creo que habla mucho también de Iñárritu, ¿no? Iñárritu llevaba
llevaba una filmografía que justo era la queja que teníamos al principio de este programa, ¿no? Todo era el drama, todo era las coincidencias, que llega un momento en el que dices, qué hueva. Ya te entendimos. ¿No? Sí. Y de repente viene con esta comedia en la que habla del patetismo, pero al mismo tiempo tiene esperanza, al mismo tiempo, a pesar de que es una comedia, es oscura, es desgarradora, es una gran película, de verdad es una gran película. El hype no es en vano. No, del ruido que tiene lo merece. Luego estrenó el 21 de noviembre, ya casi acabamos Club Sándwich, finalmente la película. Un año después. Un año y medio, Un diría Morelia yo. después. Sí, de Fernando Emke, al cual tuvimos en estos micrófonos también. Tipazo, ¿no? Es un tipazo, yo creo, es uno de los mejores directores que tiene este país. Sí. Y se lo dije. Luego, o sea, no creo que vayamos a comentar más. Pueden escuchar la entrevista con él, pueden ver la película. Yo creo que es una película muy mal entendida por el público. Yo también mexicano. tuve oportunidad de entrevistarlo justo por Club Sándwich para Fanzine. También por ahí está la entrevista en el impreso. Y sí, de verdad, creo que es lo que más creo que es de mis entrevistas favoritas porque justamente se muestra cómo es él. Es un tipo buena onda, humilde y genial al mismo tiempo, que le ¿no? gusta el cine, que es algo, sabe mucho de es algo cine que siempre se agradece. Y humilde, sobre todo eso es lo que a mí me gusta mucho. El 27 de noviembre reestrenaron Pulp Fiction y la declaramos así película de la semana. Pues sí, ¿no? Que O sea, semana en la que esté Pulp Fiction en pantalla grande, semana ¿no? que tiene que ser película de la Remasterizada, semana. escucharla en 5.1, yo creo que ver a Uma Thurman mucho más guapa, bueno, no sé si mucho más guapa, pero más joven sí. Sí, Ahora se está nota guapísima. la diferencia. Pero Ahora es que son está ¿cuántos? guapísima. 20 años. Pero no, a ella no le ha afectado nada, No, creo. al contrario, creo que es ese caso raro en el que ha envejecido, o sea, se ha añejado bien. Bueno, hombre, ¿qué más le podemos pedir a Uma Thurman? ¿Qué más le podemos pedir? Éxodo, Dioses y Reyes, no sé con qué compitió, que se quedó como película de la semana el 4 de diciembre. Esa sí fue la que discutimos con Aureli. Con Aureli, que yo no la vi, y después de escucharlos, se me antojó verla y después volví a ver el tráiler y se me volvieron a quitar las Es un ganas poco de lo verla. que pasa con Noé. Y la gente se quejó de lo mismo de esta película que de con Noé. No puede ser que no sea el Dios cristiano. A ver, Creo que eventualmente la veré. Sí, no. Moisés nunca habló con un Dios cristiano. Moisés es precristianismo. Claro. Vayámonos entendiendo por ahí. Sí. En consecuencia, cuando le quitan eso, se vuelve una película de nuevo más universal. La siguiente película, ya nos están corriendo, el 12 de diciembre se estrenó Mapa a las Estrellas, de Don David Cronenberg. Don David Cronenberg, que tampoco le he visto y creo que eres la primera persona de quien respeto su opinión que le gustó. Muchas gracias. A mí me gusta mucho David Cronenberg. Me gusta también mu- me gusta, me gusta mucho Cosmópolis que, me gusta mucho. que finalmente haga una película sutil de sí mismo. Es como si David Cronenberg dijera, voy a dejar de ser David Cronenberg cada 5 minutos en mi película. Y te lo cumple. Ok. No está en la lista, pero la siguiente semana estrena Sueño de Invierno, la película ganadora de Cannes el año pasado, que es con la que acabaríamos la lista de este programa, que creo que es una película que nos exige paciencia y que premia esa paciencia con una entrega desde lo visual hasta lo espiritual muy, muy buena, muy sólida, que explora mucho los odios humanos sin necesidad de extravagancias y de echárnoslos en la cara ni de cortarle la cabeza a nadie. Okay. Es una película un poco como las Horas Muertas, que habla en los silencios. Es una película que dura 3 horas. Y es un drama de encierro, ¿no? Es un También. drama de encierro. La historia es la de un ex actor que tiene un hotel en la Sierra de Capadocia, en Turquía. Llega el invierno, tal cual, y tienen que vivir encerrados. De repente saldrán, de repente andarán por ahí, pero todo lo interesante ocurre cuando ellos se meten al hotel y tienen que convivir unos con los otros. En particular, él con su esposa y con su cuñada. Y estos odios, los cuales él trae muy arraigados, empiezan a salir y explotar cuando él deja de hablar con su mujer. Y en la película hay diálogos de 30 minutos, que están 30 minutos intercambiando frases. Sí, que es un duelo ahí de actuaciones. Y tú entiendes todo lo que se han dicho, no cuando lo dicen, sino cuando se callan. Eso, señores, es muy difícil de conseguir. Muy difícil. Nada más aviso para el siguiente año. Y que esperemos que le vaya bien, porque además, Ojalá. además, platicando lo que decíamos hace rato de este público que ya se está como educando a buscar este tipo de películas, digo, si no saben de quién es esta película, tuvo Érase una vez en Anatolia, Exactamente. tuvo 3 monos, entonces es un director con una filmografía que vale la pena ver y que trae esta garantía, además de la Palma de Oro, ¿no? Exactamente. Lo vamos a dejar ahí.
Muchas gracias por haber escuchado este programa. La lista estará publicada debajo de este programa una vez que se emita y, por supuesto, en Cine Garage con ligas a todas las críticas y videocríticas que se hicieron para ellas. Muchas gracias de nuevo por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti, Eric, y a Puentes y a todos. Aquí andamos, nada más aviso, el año que viene no empezamos mal. La primera película que está en el 1 de enero es Gloria, la historia prohibida de Gloria Trevi, dicen Y por ahí. también viene Boyhood, que a mí Viene Boyhood. Boyhood me encanta. Sí, Boyhood está bien. No entró en la lista de lo mejor del año de este año porque la queremos aguantar para el siguiente. Ahí se las vamos a dejar. Gracias por escucharnos. Gracias, Aldo. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada.